son 4 o 5 cosas que tienen que aprender bien y que las vamos a ir repitiendo a cada rato para que se les quede claro. ¿Ya? Entonces, la farmacocinética se divide en absorción, distribución, metabolismo y excreción. La farmacodinámica tiene que ver más con la interacción de receptores. ¿Sí? ¿Cuál sería la importancia de la farmacodinámica en medicina? ¿Por qué es importante la farmacodinámica en medicina? ¿Qué se puede sacar de conclusión de estudios farmacodinámicos de una droga? Ya, el efecto que tiene la droga sobre ciertas enfermedades. ¿Qué más? El efecto de la droga en ciertas poblaciones. También en ciertas poblaciones, o sea, la parte genética. Las cantidades más o menos seguras que se pueden aplicar en las personas. Bien, el grado de toxicidad que podría dar o no una droga. ¿Qué más? Podrían ser los efectos secundarios. Los efectos secundarios de una droga. ¿Qué más? ¿Podría ser en este caso un efecto placebo en un estudio de investigación sobre un fármaco? Sí, efectos nuevos que podrían darse sobre una droga, ¿no es cierto? Haciendo efectos como doble ciego o ciego. ¿Qué más? ¿Qué más se les ocurre? La interacción si combinamos fármacos. La interacción de la combinación de fármacos. Muy bien. ¿Qué otra cosa? Bueno, como se dan cuenta, hay un montón de cosas que nos puede dar un estudio farmacodinámico de una droga. Y de hecho, el estudio farmacodinámico de una droga se hace para todo el tiempo de uso de esa droga. Hay drogas que se han creado para cierta cosa y vamos descubriendo otras cosas. O vamos descubriendo que a los 10 años la mayoría de pacientes que usan esa droga les dio cáncer de, qué sé yo, tiroides. ¿Sí? Entonces esa droga sale en un anuncio de cuidado o directamente esa droga es sacada del mercado. ¿Sí? Como ha sucedido en un montón de drogas. ¿Ya? Entonces ese estudio se hace epidemiológicamente con todas las drogas. Entonces la farmacovigilancia, ¿sí?, ayuda a la farmacodinámica para ver los efectos que puedan ocasionar las drogas. Por ejemplo, ahora con el Ozempic, que es una droga para bajar de peso, está de moda y que de hecho yo ya he tenido pacientes que se la compran solo y se meten la dosis que les da la gana, ya mareados, ¿ya? Y sí, doctor, me he bajado de peso. A los 3 días viene con un infarto, o dejan de ver, tienen más infecciones urinarias, ¿sí? Porque además, como estos pacientes tienen sobrepeso u obesidad, no calculan la dosis y se la empujan como les da la reverenda gana. ¿Ya? Ni siquiera sé dónde la consiguen porque es algo que tiene que ser recetado, se vende bajo receta médica. Entonces ya hay un mercado negro de eso. Y así son varias drogas. ¿Ya? Hace 3 días encontraron en Villa El Salvador una farmacia que vendía clonazepam. ¿Sí? Encontraron como 60 cajas de clonazepam de diferentes marcas. Entonces los adictos a las benzodiazepinas iban ahí o la pedían por internet y te la mandaban en chalón a la casita para que te pelee tranquilo. ¿Sí? Fentanilo. Han encontrado un lugar donde venden fentanilo. ¿Sí? Eso ya son narcóticos, entonces esos van presos. Pero
125 cajas de fentanilo. Cajas. En cada caja vienen 100 cajitas de 10 ampollas. ¿Sí? O sea, 1000 ampollas por caja. Por 125 cajas, 125.000 ampollas. Una barbaridad. Y la vendían por internet. Te la mandaban a la casa, como tú llegas a Shalom o a Olva, todo envuelto, cerrado. La mayoría de veces no tienen idea de qué están transportando. ¿Ya? Entonces, hay que hacer la farmacovigilancia. La farmacodinamia es el estudio de los efectos bioquímicos y fisiológicos de los fármacos y sus mecanismos de acción. ¿Sí? Estudia la interacción fármaco-célula blanca, ¿ya? Y nos secuencia la amplitud de las acciones. Tenemos efectos bioquímicos, efectos fisiológicos y mecanismos de acción de la droga. Un receptor que no está ocupado no influye en el mecanismo de acción ni en procesos intracelulares. Un receptor ocupado va a modificar la respuesta biológica. ¿La va a aumentar o la va a disminuir? ¿Sí? ¿O la va a bloquear? ¿Ya? En el mecanismo de acción se basa en la unión con el receptor, que tiene un componente macromolecular con el cual interactúa el fármaco y nos va a dar subsecuentes cambios bioquímicos y fisiológicos. Los receptores de los fármacos, por otro lado, pueden ser proteínas, ácidos nucleicos, pueden ser lípidos, carbohidratos también. ¿Ya? Las proteínas pueden ser factores de crecimiento, hormonas, neurotransmisores. Y en los ácidos nucleicos nos sirve para la quimioterapia contra el cáncer y contra algunas enfermedades genéticas. Los receptores farmacológicos son las moléculas con que los fármacos son capaces de interactuar. ¿Sí? Interactúan y generan una modificación en la función celular, aumentándola, bloqueándola o disminuyendo. Entonces, ese cuadrito es muy importante. Se une la droga con el componente macromolecular y va a generar un primer cambio. ¿Sí? Este primer cambio, ¿sí?, va a generar otros cambios consecuentes al primer cambio, hasta que nosotros puede ver ser el cuarto cambio. ¿Sí? Hasta que nosotros vemos un hecho observable. ¿Ya? Y eso es lo que nosotros podemos medir, el hecho observable. Por ejemplo, si damos un antibiótico, reducción de la enfermedad. Eso lo podemos observar. El paciente ha mejorado, ya no se fiebre, la leucocitosis ha caído. ¿Sí? Ahora vamos a ver un ejemplo con la presión. A un paciente de 66 años acude por la consulta externa, refiere cefaleas y mareos. Usted le evalúa y encuentra 150-100 de presión. La frecuencia cardíaca está en 80, la respiratoria en 16 y la saturación en 95. Usted decide tratar esa hipertensión porque ya está teniendo un daño de órgano blanco, está produciendo cefalea. ¿Sí? Y le damos amlodipino de 10 miligramos cada 24 horas. ¿Cómo influiría aquí la farmacodinamia? ¿Qué haría la droga, o sea, el atenolol, más el componente macromolecular? ¿Cómo bajaría la presión? ¿Cuál sería el primer cambio o el mecanismo de acción? ¿Bloquea los receptores beta adrenérgicos? No,
Pero bueno, bloquea un receptor, que ya lo van a aprender, que es los canales de calcio. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa si bloqueas los canales de calcio? El primer cambio, el bioquímico, va a ser el mecanismo de acción o la acción de la droga. ¿Sí? Los demás van a ser efectos de la droga, hasta que vemos el efecto fisiológico que es observable. Entonces ya hemos visto, el mecanismo de acción va a ser que bloquea los canales de calcio. ¿Qué pasa si bloquea los canales de calcio? El calcio ingresa a la célula, entonces hay menos calcio intracelular. Bien, ese es un efecto. ¿Sí? Es un efecto que sobreviene a este cambio bioquímico. Si no hay calcio intracelular, ¿qué pasa? Suelta. ¿Qué? Hay una vasodilatación, porque se relaja el músculo liso. ¿Sí? No va a haber potencial de acción. Se relaja el músculo liso. Tenemos un tercer cambio. ¿Y qué pasa si se relaja el músculo liso? Endotelial. Baja la presión arterial. Ese es el hecho observable. Es el cambio fisiológico. ¿Sí? Entonces, el primer cambio es la acción o mecanismo de acción, que es un cambio bioquímico. Y los demás son efectos de la droga hasta que tenemos el hecho observable. ¿Sí? Entonces, el primer cambio no se puede ver. Va a haber una reducción del calcio, una relajación del músculo liso y la disminución de la presión arterial. ¿Ya? Solamente el primer cambio es la acción de la droga. Los demás son efectos de esa acción. ¿Sí? Acá está. La acción de la droga es bloqueantes canales de calcio. Y así se llama. Ese grupo de drogas se llama bloqueantes de canales de calcio. ¿Sí? Bajan la presión intracelular, relajan el músculo liso, producen vasodilatación y bajan la presión arterial, que es el hecho observable. Entonces concluimos de que el mecanismo de acción o la acción de la droga no es lo mismo que el efecto de la droga. ¿Sí? El mecanismo de acción es generalmente un cambio bioquímico que la droga produce en un grupo celular y no es observable. Y el efecto es todo lo demás que sigue a este primer cambio. En la farmacodinámica vamos a tener agonistas y antagonistas. ¿Qué es un agonista? ¿Qué es una droga agonista? Una droga en este caso que puede similar el efecto de un agonista endógeno, bueno, actúa a cierto nivel de receptores. Una droga agonista es aquella que va a simular o hacer una acción similar en el receptor a la molécula endógena. ¿Sí? Ese es un agonista. ¿Qué es un antagonista? En este caso sería lo que bloquea, en este caso, los receptores para que la droga agonista no cumpla esos efectos. Perfecto. Es la acción que bloquea ese receptor. Se une al receptor y cuando la droga agonista endógena quiere actuar, no puede porque ese receptor ya está unido. No tiene dónde actuar. ¿Sí? Entonces, ese es un antagonista. ¿Ya? Los agonistas se ligan a receptores, simulan los efectos, y los antagonistas bloquean al agonista endógeno. ¿Y qué es la afinidad fármaco-receptor? ¿Qué es la afinidad? ¿Qué es la afinidad, chicos? Sentido común. Es
¿qué tan afín va a ser el receptor bueno, el fármaco al receptor? Porque van a haber fármacos que pueden ser más afines a los receptores y que tengan un mayor efecto que otros fármacos. ¿Sí? Es la capacidad de un fármaco de ligarse a un determinado receptor. ¿Sí? Un fármaco que tiene más afinidad va a excluir a otro fármaco o molécula endógena que tenga menos afinidad. Por ejemplo, yo tengo clindamicina y rifampicina. ¿Sí? Ambas drogas son antibióticas y actúan en el mismo receptor. ¿Ya? Entonces compiten. Si yo doy las dos drogas juntas, van a competir por el mismo receptor. Un poquito más de afinidad tiene la clinda de la rifampicina. Entonces, cuando tú des ambas drogas a la vez, va a llegar más clindamicina que rifampicina. Y la rifampicina no va a producir ningún efecto, ¿sí? Porque la otra droga llega más. Entonces es por gusto dar ambas drogas juntas. No va a servir, ¿sí? Y es más, le quitas potencia a las drogas. ¿Ya? Los sitios de acción de las drogas en las células tienen efectos generales y efectos particulares. ¿Ya? El sistema de receptor, efector o vía de transducción de señales se va a componer de receptor, célula blanco y moléculas intermedias o segundos mensajeros. ¿Ok? El receptor puede estar activo o inactivo. ¿Sí? Inactivo cuando tienes otra molécula que se une reversible o irreversiblemente y no puede actuar una molécula endógena o una tercera molécula. ¿Sí? Luego tenemos los segundos mensajeros. Los segundos mensajeros van a ser el AMP cíclico, MP cíclico, el calcio iónico, el inositol trifosfato y el óxido nítrico. ¿Ya? Vamos a tener receptores que van a ser de síntesis y de degradación. También influye mucho a qué receptores vaya la droga, si va a sintetizar o va a degradar. ¿Ya? Cuando nosotros tenemos receptores, los vamos a clasificar de acuerdo al efecto y potencia de agonistas y antagonistas. Por ejemplo, en la acetilcolina tenemos los muscarínicos y los nicotínicos. ¿Sí? Además, tenemos otras drogas que no actúan sobre los receptores. No todas las drogas van a actuar sobre este sistema de receptores. Tenemos drogas que actúan por cambios bioquímicos. Por ejemplo, los antiácidos orales. ¿Sí? Tenemos varios tipos de antiácidos. Tenemos los inhibidores H2, está la ranitidina, cimetidina, famotidina, que ya los vamos a ver. Tenemos los bloqueantes de la bomba de protones, donde tenemos el omeprazol, lansoprazol, pantoprazol, etc. Y tenemos los antiácidos orales. ¿Sí? Los receptores, los bloqueantes H2 van a actuar directamente sobre los receptores H2 y van a actuar como antagonistas. ¿Sí? Los bloqueantes de la bomba de protones entran al citoplasma y actúan sobre ATP, ¿sí? Sobre la demilato ciclasa e inhiben la bomba de protones. Todos estos mediados por receptores. Pero los antiácidos actúan químicamente con el moco del estómago, produciendo una capa. Ahí no hay receptores.
es un acto bioquímico. Producen una capa y el ácido clorhídrico que uno produce no le hace nada al estómago porque está esa capa que lo está cubriendo. ¿Sí? Entonces, tenemos drogas que median por receptores y algunas por cambios bioquímicos o químicos, perdón. Los receptores tienen ciertas características que son la afinidad, que como ya hemos visto es la capacidad de ligarse al receptor, la eficacia, cambiar su comportamiento al ligarse al medicamento, la capacidad de reacción al estímulo, que va a ser agonista total, agonista parcial y antagonista. ¿Qué es un agonista total? Sería en este caso que tiene la misma función, la misma capacidad que un agonista endógeno del mismo cuerpo. Ajá. Un agonista parcial. Que no llega totalmente al máximo, sino que una pequeña parte, una Ayuda, digamos, un toque, ¿no? Y un antagonista es que produce el efecto contrario, ¿no? Esta acción es variable. Bien. Vamos a ver un video con ¿cómo se llama? Con subtítulos, porque no se escucha bien, no se escucha bien. Traten de leer, ¿ya?
demostración que ya la van a ver en su casa cuando tengan. No se escucha nada de eficacia del mismo antagonismo. Hoy se volvió a apagar esto. Bien. ¿Cómo es el mecanismo de acción de las drogas? Las drogas se unen a una parte de la célula. Generalmente está ubicada en la membrana celular, el citoplasma o el núcleo, donde se encuentra el receptor de la célula. La mayoría de receptores son enzimas, canales iónicos, proteínas de sostén o bombas iónicas. La droga se va a unir al receptor para producir una acción que va a desencadenar un efecto y que al final va a haber un efecto fisiológico que nosotros podemos medir. Entonces, afinidad de una droga es la capacidad de unirse o ligarse a un receptor. La eficacia de la droga es la capacidad de producir un cambio o modificación bioquímica en ese receptor. Hay drogas que son más eficaces que otras. ¿Ya? Cuando una droga se une a un receptor puede hacerlo de dos formas: con afinidad y eficacia, entonces hablamos de una droga agonista, o con afinidad sin eficacia, entonces hablamos de una droga antagonista. Nosotros vamos a tener, básicamente hay más tipos, pero básicamente estos 4 tipos de receptores: canales iónicos activados por ligandos, receptores acoplados por proteína G, receptores unidos a enzimas y receptores intracelulares. ¿Cómo se dividen los receptores acoplados a proteínas G? Eso se han hecho en bioquímica y biología molecular, supongo. Ahí está, ahí está. ¿Cómo son? Este es un receptor, una proteína que se acopla a la proteína G. Esta es la proteína. Este es el receptor. Este de acá. Acoplado a una proteína, y esta proteína de membrana está acoplada a una proteína G. La proteína G tiene varias partes. Pero bien, ¿cómo actúa finalmente? ¿Qué pasa con esta proteína G? Ustedes este año van a dar su examen de básicas, ¿no? Y a partir de dentro de 2 años ya va a ser obligatorio. Se salvaron todavía. Pero al final de cuentas igual lo tienen que dar. Entonces, ¿cómo actúa esa proteína G? Se va a desacoplar una de las subunidades, ¿sí?, que puede ser inhibitoria o excitatoria. ¿No es cierto? Las proteínas G, hay proteína G inhibitoria y proteína G excitatoria. Y van a producir el efecto que nosotros queremos. Es así de simple. ¿Ya? Bien, las drogas agonistas tienen una acción y posteriormente un efecto. ¿Sí? Y los antagonistas tienen una acción y un efecto opuesto. O sea, miren cuántas diapositivas nos hemos gastado para repetirles lo mismo, de diferentes formas. Visto por adelante, por atrás, por arriba, por los costados. Entonces, cuando les preguntemos en el examen, por favor contesten. Se los ruego. ¿Ya? Porque estas vienen en los exámenes también de los steps y esas cosas. Bien. Los agonistas se unen a un receptor inactivo y estos van a inducir una conformación activa del receptor, y los antagonistas se unen al receptor sin producir un cambio conformacional. Lo que hacen es evitar de que otros
se unen a ese receptor, otras moléculas. ¿Qué sucede cuando la droga antagonista usa el receptor? Lo que dijo su compañero, el receptor ya no puede ser utilizado por la sustancia endógena, ¿sí? Y ya no funciona. El ligando es el término que se usa para denominar a una sustancia que normalmente se une con un receptor determinado. Por ejemplo, la adrenalina, que es el ligando, se une a los receptores beta 1 en el corazón y produce taquicardia. Si nosotros, por ejemplo, damos el atenolol, que se une al receptor beta 1 también, pero lo inhibe, entonces cuando venga la adrenalina ya no va a producir ningún efecto y por el contrario la frecuencia cardíaca va a bajar, ¿sí? Por eso el atenolol se conoce como un beta blocker, un beta bloqueante, porque inhibe esos receptores beta. Entonces el atenolol ocupa el receptor de la adrenalina y la adrenalina no puede actuar. No existen receptores que sean específicos para drogas, pero sí hay drogas que son específicas para los receptores. De hecho, cuando nosotros estudiamos una droga, estudiamos primero la enfermedad, qué lo causa y qué receptores tiene. Y recién ahí se fabrica la droga para ese receptor, ¿sí? Pero no hay un receptor especial para la droga. Ese receptor va a ser para lo que causa la enfermedad, para la droga y para otras cosas. ¿Ya? Los receptores pueden ser proteínas, nucleoproteínas, ácidos nucleicos, lípidos y carbohidratos. ¿Cómo creen ustedes que debe ser la unión fármaco-receptor? ¿Sí? ¿Mediante qué uniones se puede unir la droga al receptor? ¿Qué uniones químicas conocen por las cuales una droga se puede unir al receptor? El enlace iónico. ¿Qué más? Fuerzas de Van der Waals. ¿Qué más? Enlace covalente, ¿no? Dipolo, dipolo. ¿Qué más? Les falta uno. Ya han dicho enlace iónico, enlace dipolar, que es el dipolo-dipolo, el enlace covalente, las fuerzas de Van der Waals y los puentes hidrógenos. Sorprende, ¿no? Está bien, muy bien. ¿Sí? Son las 5 fuerzas básicas por las cuales existen uniones. ¿Sí? Eso yo voy a hacer preguntas de eso en el examen. ¿Sí? Porque eso se los toman en todos los exámenes. Como incluye bioquímica. Esa pregunta incluye bioquímica, fisiología y farmacología. Entonces ahí me bajé tres cursos. ¿Ya? Entonces tenemos el enlace iónico. Se produce un enlace positivo, de carga positiva, con una carga negativa del receptor o al revés. ¿Sí? Es un enlace relativamente débil, el enlace iónico. Después tenemos el enlace dipolo-dipolo o dipolar. Se establecen zonas relativamente positivas con zonas relativamente electronegativas. El iónico era positivo y negativo. Esto es relativamente positivo y relativamente negativo. También son enlaces débiles. Luego tenemos los puentes de hidrógeno. Es parecido a un enlace dipolar, pero la zona electropositiva,
la va a dar el hidrógeno y la zona electronegativa la va a dar otro compuesto, por ejemplo el oxígeno. Pero la electropositiva siempre va a ser el hidrógeno. Tenemos los enlaces covalentes en los cuales el receptor con el ligando comparten electrones, ¿sí?, en la última órbita. Al compartir electrones se convierten en una sola molécula. Generalmente estos enlaces son irreversibles, ¿sí? Y es por eso que hay que saber, porque cada enlace es importante. Y tenemos las fuerzas de Van der Waals, ¿sí? Es muy pequeña, son las fuerzas más débiles, usan la fuerza de gravedad como unión, ¿ya? Y para esto deben tener cierto tamaño, peso atómico, las drogas y el ligando. ¿Qué es lo importante? Saber de que esta es la más débil. Los iónicos y los dipolo-dipolo son relativamente débiles y los covalentes son fuertes. Entonces nos ayuda con la duración y la capacidad de una droga, ¿sí? Por ejemplo, cuando nosotros nos intoxicamos, muchos de los suicidios o intentos de suicidios en este país se hacen por carbamatos u organofosforados. Los carbamatos son los venenos para hormiga, venenos para rata, venenos para algunos insectos. Los organofosforados son los venenos que usamos en fumigación, en las chacras, en los sembríos. ¿Sí? ¿Qué diferencia tienen? Ambos atacan el sistema nervioso central, atacando receptores de acetilcolina, ¿ya? Entonces producen lesiones relacionadas con acetilcolina. Sin embargo, uno tiene enlaces iónicos y el otro tiene enlaces covalentes. Los carbamatos tienen enlaces iónicos y los organofosforados enlaces covalentes. Entonces la intoxicación por carbamato, ¿sí?, se va degradando y entre 24 a 72 horas, dependiendo de la dosis, pasa y el organismo se recupera, ¿sí? Se recupera. La intoxicación por organofosforados, por el contrario, tiene enlaces covalentes, ¿sí? Y el enlace covalente, mientras más tiempo está, se hace más potente. Entonces, al tener enlaces covalentes, dura todo el tiempo. Se une tan fijo al receptor que se necesita que esa célula muera para que se renueven receptores que ya no estén unidos. Porque ese órgano fosforado no se va a desligar de ese receptor, jamás. ¿Sí? No se va a desligar. De hecho, van a tardar entre 7 y 14 días de intoxicación por organofosforados y por supuesto que la mortalidad es muchísimo más alta. ¿Sí? En cambio, con carbamatos es de 48 a 72 horas. Tenemos la atropina, que es el antídoto de ambos, pero que la tenemos que usar poco tiempo y la mortalidad es menor. ¿Sí? Entonces sí es necesario que nosotros sepamos el tipo de enlace que tiene una droga. De repente no todos van a ser investigadores y se van a unir a una industria farmacéutica, pero uno de cada 100 lo va a hacer. ¿Sí? Y tienen que saber eso. Porque si van a fabricar una droga, tienen que saber las características de toda esa droga.
Y las características empiezan por estas cosas simples que son bioquímicas. ¿Ok? Entonces, Van der Waals, muy débiles. Covalente, muy fuerte. Dipolo, iónica. Y enlaces de hidrógeno, moderadamente débiles. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? ¿O está todo claro? Bien, y ahora vamos a ver el último video. No sé por qué en esta computadora no se manda directamente, tengo que copiar y pegar. Eso. Díganle a la Uber que pague un YouTube Premium. Por aquí. Los fosfolípidos de las membranas celulares se convierten en segundos mensajeros por la acción de varias enzimas que se regulan como respuesta a las señales extracelulares. En la mayor parte de las células eucariotas, un grupo de enzimas denominadas fosfolipasas se encargan de realizar a los fosfolípidos. Cada uno de los 4 tipos de fosfolipasas corta los fosfolípidos en diferentes sitios, generando así distintos productos que se comportan como segundos mensajeros. Cuando un receptor acoplado a proteína G capta un estímulo, dicho receptor, unido con el ligando, activa una proteína G heterotrimérica. La subunidad alfa de la proteína G, unida al GTP, activa la enzima fosfolipasa C-beta o PSBeta, cuyo sustrato es el fosfolípido fosfatidilínosito 4,5 bifosfato o PIP2. La fosfolipasa C-beta cataliza una reacción que separa el fosfolípido PIP2 en 2 moléculas, inositol 1,4,5 trifosfato IP3 y diacilglicerol o DAG, ambas con papeles importantes como segundos mensajeros en la señalización celular. El diacilglicerol o DAG es una molécula lipídica que permanece en la membrana plasmática después de su formación por acción de la PLC-beta. Ahí recluta y activa un factor, la proteína quinasa C, PKC, que fosforila residuos de serina y treonina en una gran variedad de proteínas blanco. Por otra parte, el inositol 1,4,5 trifosfato o IP3 es una pequeña molécula hidrosoluble capaz de difundirse con rapidez por el interior de la célula. Las moléculas del IP3 formadas en la membrana se difunden hacia el citosol y se unen con un receptor específico para IP3 ubicado en la superficie del retículo endoplasmático liso. El retículo endoplasmático liso es un sitio de almacenamiento de calcio en diversas células. El receptor IP3 también funciona como canal tetramétrico para el calcio. La unión de la IP3 abre el canal y permite que los iones de calcio se difundan en el citoplasma. Estos también pueden considerarse segundos mensajeros o mensajeros intracelulares porque se unen con varias moléculas blancas, lo que activa reacciones específicas. Por ejemplo, cuando el calcio se une a la proteína calmodulina, esta sufre cambios de conformación que le permiten modificar un amplio rango de proteínas diana, como las quinasas dependientes de calcio y las CAM quinasas o calmodulina quinasas, y generan diversas respuestas celulares. Adicionalmente, los iones calcio están implicados en diferentes procesos celulares, como la contracción de células musculares y de las vías de secreción. Bien, ¿alguna pregunta, chicos? ¿Está todo claro? Entonces, reacciones que se producen, ¿sí? Afinidad, potencia, y tenemos que
básicamente eso es la farmacología. ¿Ya? Entonces vamos a tener un ratito de descanso y a las 5, ustedes son todos del grupo B, ¿no? Ya. Vienen para tomarles lista para sacarse tutoría. ¿Ya? Porque ustedes tienen clase de tutoría a las 5. ¿No? ¿O es el lado? Mixto. Mixto.